Primera a los Corintios capítulo 7. Y vamos a seguir estudiando allí nuestros versos. Quedamos en el versículo 15. Vamos a leer desde el 15 hasta el 24. Vamos a leerlo hasta allí, hasta el 24, dice la palabra de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta mañana. Gracias por permitirnos venir a tu casa, Señor, poder alabarte y glorificarte, Señor, porque definitivamente hay refrigerio para nuestras vidas, Señor. Hay, Padre Santo, consuelo para nuestras almas y hay renuevo en ti, Señor, en tu presencia, Padre Santo. Por eso te alabamos y te bendecimos porque hemos podido venir a tu casa para adorarte. De igual forma te queremos pedir que bendigas, Señor, este tiempo que vamos a pasar escuchando tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón a tu palabra, Señor. Permite que el Espíritu Santo, Señor, nos mueva, nos haga, Señor, entender, comprender, Señor, y vivir y poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos de una manera muy especial, Señor. Trae respuesta a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, conforme a tu propósito, Señor, y edifícanos en tu verdad, mi Dios amado. En Jesucristo tu Hijo te lo rogamos y te damos gracias. Amén y amén. Ahora, ¿cuántos les gusta inventar? Aquí hay pura gente que no inventa, ¿no? Pero a veces a la gente le gusta inventar. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento algo hemos inventado. Ahora, que haya quedado bien es una cosa, que haya salido mal es otra. Por lo general nadie revela lo malo de los inventos, ¿no? Se quedan calladitos. Y se ríen cuando alguien comenta algo parecido. Dicen, bueno, yo creo que a alguien le pasó, a un conocido que yo tengo le pasó algo. Pero ¿a cuánto les gusta entonces inventar? ¿Verdad que a veces salen caros los inventos? Los jóvenes saben que salen caros los inventos. Los adolescentes saben y que a veces inventamos y bueno, las cosas no salen bien. Pero también los adultos a veces inventan. A veces se cometen errores, se cometen ciertas situaciones y salen costosos. Queriendo hacer algo bueno, queriendo hacer algo que genere provecho, a veces lo que genera es un desastre. Porque no solamente cuenta la intención ni el deseo, sino que si no sabemos hacer lo que nos toca hacer, entonces termina en un desastre. Entonces los inventos salen caros y a veces terminan en desastre. No es lo mismo, ¿verdad? Un científico que está inventando algo con ciertos materiales. Yo me refiero a los inventos que tienen que ver con nuestra vida, con las decisiones que tenemos que tomar, con nuestra seguridad eterna, con lo que respecta al alma y al espíritu. En ese tipo de cosas no es recomendable que nosotros inventemos algo. No es recomendable que queramos buscar una solución a nuestra forma y a nuestra manera, sino que nos adaptemos, en este caso particular, a la fórmula de Dios. Amén. Que nos adaptemos a la fórmula de Dios, que trabajemos con esa fórmula. Ningún cristiano debe trabajar con otra fórmula que no sea la que Dios estableció por medio de su palabra. El querer hacer algo fuera de la fórmula de Dios termina en desastre, aunque empiece bien. Aunque arranque con mucha fuerza y aunque arranque con muchas ganas, si está fuera de la voluntad de Dios, para el creyente eso va a terminar en un desastre. Y ese es el tema de hoy, mis hermanos. El tema de hoy es: no inventemos.
no inventemos, sino adaptémonos a la voluntad de Dios. Específicamente en las cosas de Dios no tenemos nada que inventar. Ya todo lo que necesitamos saber o lo que genera el resultado positivo o exitoso ya está descrito en su palabra. Entonces, no inventemos en cuanto a las cosas de Dios. No inventemos para nada en lo absoluto. Como creyentes, no debemos inventar una nueva fórmula de vida, sino al contrario, aceptar la fórmula de vida que Dios estableció. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Ajustarse al plan de Dios, ajustarse a la fórmula de Dios, ajustarse al consejo de Dios. Mire, el problema está o radica realmente en que hemos tratado de hacer las cosas diferente a como Dios lo estableció. ¿Por qué no funciona el matrimonio? ¿Por qué no funciona nuestras vidas? A veces las cosas nos salen mal. Si usted es sincero con usted mismo y comienza a ver por qué no funciona, se dará cuenta de los detalles que están allí. El detalle es que estamos haciendo las cosas diferente a como Dios lo planeó y diferente a como Dios quiere que se hagan. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer las cosas diferente, va a haber situaciones, va a haber problemas. Y las cosas, mis hermanos, que se hacen fuera de la voluntad de Dios, traen consecuencias, grandes consecuencias. Y créanme que son lamentables. Lamentables son esas consecuencias. Y en este capítulo 7, en nuestro capítulo 7, trata de cada situación con la finalidad de garantizarnos a nosotros una solución en nuestras relaciones matrimoniales, en las que ya existen y en las que están próximas a formarse, y en las que están formadas pero están en conflicto o en combate o están en un tiempo o en un momento en el cual estamos tratando de tomar una decisión y bueno, no sabemos qué decisión tomar. Nosotros queremos hacer lo correcto, pero también nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras heridas nos dicen que hagamos otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, no? Porque sabemos lo que la palabra de Dios dice en algunos casos. Y en otras ocasiones el desespero no nos deja pensar y no nos deja razonar. Pero lo aconsejable aquí es que no terminemos en desastre, que no terminemos en desgracia, que no terminemos haciéndole daño a otros ni haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces la finalidad es garantizar las soluciones. ¿Cuántos quieren soluciones? ¿Verdad que nosotros queremos soluciones? Nosotros no queremos más desastre ni más problemas, queremos soluciones. Y la Biblia es eso. Es el manual de Dios para darnos la solución a nuestro principal problema, que es el pecado, pero también engloba todo lo que el pecado daña. El pecado daña las relaciones, daña la familia, daña a los hijos, daña a nuestra sociedad. ¿Y dónde está la fórmula para combatir, para solucionar, para tratar de salir de esas situaciones? Bueno, está en la palabra de Dios. Y de eso trata este capítulo 7. Por eso estamos detalle a detalle siguiendo lo que la Escritura enseña y lo que la palabra de Dios dice. Entonces, una vez que nosotros comenzamos a aceptar, a entender y a reconocer que aquí está la solución, nuestras vidas comienzan a tornarse de manera diferente. Debemos dejarnos guiar, mis amados hermanos, por el autor del matrimonio y aceptar sus recomendaciones. ¿Quién es el autor del matrimonio? ¿Quién es el experto del matrimonio? Dios. Él es el que sabe cómo funcionan las cosas. Pero a veces nosotros somos como los adolescentes que quieren decirle al papá cómo es que debe uno cuidarse en la calle, ¿no? Y a veces queremos cambiar todo lo que por siglos ha sucedido, pero no entendemos sino hasta que nos toca vivir nuestra propia vida y tener nuestra propia familia, y entonces decimos, ya sé por qué las cosas tienen que ser así. O entendemos a nuestros padres. Pero realmente, mis amados hermanos, debemos dejarnos guiar por el autor del matrimonio y aceptar sus recomendaciones, sus sugerencias. ¿Cuántas veces no está Dios sugiriéndonos que lo que pasa con nosotros es que debemos comenzar a hacer cambios? Lo que pasa contigo y conmigo es que necesitamos comenzar a obedecer, necesitamos comenzar a dejar ciertas situaciones y eso ayudará o fortalecerá o levantará nuestro matrimonio. Pero bueno, no quiero sugerencias, no quiero escuchar a nadie, no quiero que nadie me diga nada, no quiero escuchar sugerencias. Escuchar lo que Dios dice nos conviene. Diga conmigo, escuchar lo que Dios dice me conviene. No al que no vino, no a los que no están aquí. A mí me conviene escuchar lo que Dios dice. A mí me convienen las sugerencias de Dios. A mí me conviene el consejo de Dios. A mí me conviene.
en vez de aceptar sugerencia, mis amados hermanos, en vez de aceptar sugerencia de personas sin fundamento y sin bases, porque a veces hay gente que quiere decirnos cosas, pero no tiene ni fundamento ni base de lo que dice. No tiene absolutamente ningún fundamento ni ninguna base. Debemos más bien escuchar a Dios al respecto. Y créame, Dios tiene mucho que decirnos. Nadie puede saber más que Dios. Nadie puede tener una mejor idea para lo que funciona o lo que no funciona dentro del matrimonio que Dios. Nadie puede querer tanto nuestro bien espiritual para nosotros como familia que Dios. Pero parece que sí hay personas más buenas que Dios, ¿no? Aunque la Biblia dice, bueno es Dios. Pero hay personas que piensan que hay otros que son más buenos que Dios y que tienen mejores sugerencias y mejores consejos para ellos. Pero quiero que sepa que si eso está sucediendo o si eso me está pasando, entienda que es un error. Ahora usted dirá, pastor, usted está sugiriendo o diciendo que no debemos escuchar a nadie. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia, en cuanto a los hijos, en cuanto a lo que yo debo hacer, quien realmente tiene el consejo más apropiado para que yo tome decisiones correctas es Dios. Ahora, si lo que me están aconsejando concuerda con el plan de Dios para la toma de mis decisiones, entonces escúchelo. Pero si alguien que es hermano, amigo, familia, tío, primo, conocido, tiene una sugerencia para mí y aunque él me quiere y tiene buenas intenciones, pero no concuerda con el plan de Dios, ¿qué debo hacer yo? No puedo aceptarlo. Puedo escucharlo, mas no debo hacer lo que él dice o ella dice. Porque aunque tiene buen deseo, aunque tiene buenas intenciones, porque no todo lo que la gente dice, lo dice con malas intenciones, pero hay mucha gente hablando de lo que no sabe y de lo que no conoce. Hablando en ignorancia, hablando de experiencias propias y de circunstancias que ha atravesado y que cree y piensa que es lo mejor para todos. Desde luego, es difícil a veces escuchar a los mismos hermanos dando consejos. ¿Cuánto más no va a ser entonces escuchar a alguien que no tiene ni siquiera temor de Dios? Entonces yo debo escuchar a gente, pero gente que me hable conforme a la palabra de Dios. Debemos entonces escuchar a Dios al respecto. Escuchar todo lo que tiene que decirnos. Saber que Él tiene el deseo de nuestro bien espiritual, el bien para nuestra familia. Las demás personas quizás tienen buenas intenciones y quieran ayudar, pero no están en condiciones, no son suficientes las buenas intenciones. ¿Cuánta gente nos da consejos en medio de la desesperación y tiene deseo de ayudar, pero son malas? Son malas decisiones. No son correctas, no nos ayudan, no nos enseñan, no tienen ningún propósito firme ni claro. Entonces, simplemente tener buenas intenciones no es suficiente. Se requiere más de eso y en algunos casos, un especialista en el tema. Si yo quiero montar un negocio, voy a buscar ¿a quién? A quien me dé un consejo. A quien no tenga ni siquiera una bodega. Usted no ve que hay gente que no tiene carro y dice, ese carro es bueno. Cómprate ese. Y después que tiene todas las fallas del mundo, dice, ese es bujía. Pero no puede preguntarle a alguien que no sabe, ¿verdad? Y hay otros que preguntan, pero se les dicen, igual compran el que ellos querían. Entonces, hay un gran detalle. No es solamente buscar el especialista, sino escuchar el consejo del especialista. Si a usted le dicen, cómprate este carro, porque hay gente que pregunta para ver si la pega, para ver si coinciden con él. Ellos dicen, ¿qué carro será bueno? Pero en su mente dicen, me voy a comprar un Citroën, marca francesa. Hay 2 modelos nada más en el país. ¿Qué piensas tú del Citroën? Y entonces cuando le dan el diagnóstico, se va triste, ¿no? Igual él compra su Citroën. Y después, bueno, ustedes sabrán. Pero hay gente que siempre anda buscando, preguntando, queriendo información. Pero nosotros debemos escuchar a quienes realmente pueden ayudarnos. Especialmente, primeramente Dios, obviamente. En segundo lugar, las personas que Dios ha designado y que ha capacitado para poder orientarnos y poder aconsejarnos. Se requiere el especialista en el tema. Y Pablo, mis amados hermanos, de quien estamos leyendo en esta mañana, por medio de este capítulo 7, es un especialista. Es uno de esos enviados por Dios para ayudarnos a entender su voluntad para cada caso en particular.
Él fue el elemento que Dios usó para que fuese a ese lugar a enseñar, a instruir, a corregir a los hermanos que están en Corintio, y fue la persona que Dios designó para que hasta el día de hoy tenga consejería matrimonial con nosotros. ¿Sabe que a veces la gente cree que va a consejería matrimonial cuando ya no hay más nada que hacer? Pero todos necesitamos consejería matrimonial. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos estar en una constante consejería. Estar constantemente delante de Dios, viendo qué dice Él, analizando cómo estoy yo, viendo qué quiere Él de mí, porque la única forma de convertirnos en el esposo y en la esposa que Dios desea y quiere es a través del estudio de su palabra. Y la gente que quiere tener éxito, mis hermanos, en su vida familiar, debe interesarse por lo que Dios dice. Y créanme, debe estar de acuerdo con Él. Si no está de acuerdo con Él, andará por su cuenta. Durará lo que usted soporte y lo que usted aguante. Pero hasta ahí durará. Entonces, en ese versículo 15, y como primer punto tenemos, no podemos ser más justos que Dios. Oiga bien, no podemos ser más justos que Dios. Y en este verso 15 que leímos al principio dice, pero si el incrédulo se separa, ¿qué debe hacer? Sepárese. Si el incrédulo se separa, sepárese, dice la Biblia, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ay, ¿qué debemos hacer? A veces decimos, ¿qué me tocará hacer a mí? Porque estoy viviendo una situación difícil. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? Bueno, la Biblia tiene ese consejo para nosotros. Y desde luego ya usted ha visto el principio, ha visto lo que hemos hablado anteriormente. De manera que de aquí en adelante no me puede malinterpretar. Porque ya hemos hablado cómo Dios ve las cosas, qué es lo que Dios desea y cómo viene. Ahora, en este caso particular no se está refiriendo a dos cristianos, se está refiriendo a un cristiano y a un inconverso. Se está refiriendo a dos que en el mundo eran esposos, eran pareja, pero por la misericordia de Dios, uno de ellos fue alcanzado por su gracia. Ahora esa persona es nueva criatura y ahora convive con el inconverso, sea hombre o sea mujer. Y está haciendo referencia a que ese incrédulo o esa persona no creyente no quiere vivir con esa persona. ¿Y cómo se hace, pues? Si él no quiere vivir con ella, si él no quiere vivir con ella o ella no quiere vivir con él, porque la gente a veces asocia siempre al hombre, pero ahora todo es de igual calibre, hermano, hombres o mujeres. Hay mujeres que no quieren vivir con su esposo y esposos que no quieren vivir. ¿Cuál es el detalle en esta mañana? El detalle es que dos cristianos no están incluidos aquí. Dos cristianos tienen otra fórmula. Dos cristianos es hasta que la muerte los separe o hasta que realmente, dice la Biblia, por causa de ella, nosotros hemos hablado de eso, causa de adulterio, por causa de la palabra porneia, las personas se podrían separar, salvo si es irremediable, pero si hay perdón, reconciliación, bien. Y en el caso de dos cristianos que convivan juntos, no pueden separarse, mis amados hermanos. Así de buenas a primeras, no. Y menos si no hay una causa justa, o por lo menos de la que Dios especificó. Pero en el caso de un creyente conviviendo con un incrédulo, también Dios dejó una solución o una forma, una manera para nosotros hacer frente. A veces cometemos errores como iglesia, hermano. Tomamos decisiones y damos consejos en base a nuestras opiniones personales sin saber qué es lo que Dios dice. Y precisamente este verso 15 habla claramente. Hay circunstancias en las cuales debemos obedecer, no inventar. La iglesia ni los pastores, nadie debe contradecir las recomendaciones de Dios. ¿Quién soy yo para decirle desde mi punto de vista esto es lo que debe hacer y esto no? Y esto es bueno porque la gente comúnmente tiene una idea equivocada de la iglesia y de los pastores. La gente dice, ustedes hacen lo que los pastores dicen. Si ustedes hicieran lo que los pastores dicen, la vida fuera diferente. En caso de que tengan buenos pastores, ¿verdad? Pero si la gente obedeciera a Dios y pudiera obedecer a sus pastores, no hubiera tanto rollo. Porque si el pastor le dice lo que la Biblia dice, usted andaría como Dios quiere. Ahora, la gente no hace. Cuando la gente dice, los pastores le lavaron el cerebro, ya no piensa igual, ya no hace lo mismo. Yo quiero que ustedes entiendan, mis amados hermanos, que lo que un pastor de verdad dice es lo que la Biblia dice, enseña, trata de hacerle comprender lo que Dios ha dicho, pero no tiene intención de decirle otra cosa que no sea lo que la Biblia dice. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué le puedo decir yo?
¿Qué puedo yo aconsejarle que sea de manera más oportuna que el consejo de Dios para su vida? Entonces, cuando la gente dice, le lavaron el cerebro, yo no sé a qué se refiere, porque si antes era un vagabundo, sinvergüenza o vagabunda, y ahora es nueva criatura, es una persona diferente, si le lavaron el cerebro, bueno, creo que gloria a Dios, porque le sacaron la basura, la mentira, el engaño que tenía adentro, ¿verdad? Pero hay gente que no se alegra por eso y se incomoda. Le lavaron el cerebro. Ojalá se lo lavasen todo. Si se hicieran un lavado de cerebro, todas las personas que comúnmente critican y hablan, yo creo que la vida sería diferente para ellos y para los que están a su alrededor. Entonces no tengan miedo. Cuando dice le lavaron el cerebro, bueno, si algo está sucio, ¿qué hay que hacer? Y lo que la gente tiene sucia es su mente. Aquí está la corrupción, la mentira, el engaño, la infidelidad. Aquí están las maquinaciones, aquí están los adulterios, aquí están los asesinatos, aquí está todo lo malo. Cuando la Biblia se refiere al corazón, ¿dónde están nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos? El corazón lo que hace es bombear sangre, pero hace alusión a la mente. Está ligado el corazón y la mente. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Pero si tu ojo es malo, si tú ves a través... Mire, y la mente es algo tremendo, mis amados hermanos. Entonces, cuando alguien diga, le lavaron el cerebro, sí, para bien, gloria a Dios. Pero no me lo lavó el pastor, me lo lavó el Señor, por medio de su palabra. Nosotros no necesitamos manipular a nadie. Yo no estoy aquí porque alguien me manipuló. Yo estoy aquí porque alguien me salvó y me comisionó. Que son dos cosas distintas. Dios me rescató, Dios me perdonó, Dios me salvó y Dios me comisionó una tarea, me comisionó un ministerio y por eso estoy aquí. Pero nadie me ha lavado el cerebro. Ni de una forma ni de otra forma. Y yo no le tengo la mínima intención de lavarle el cerebro a ninguno de ustedes. Sino que cada uno de ustedes se dé cuenta por sí mismo de lo que las Escrituras dicen. ¿Sabe? Cuando alguien está convencido de lo que la palabra de Dios dice, cuando alguien entiende lo que la Escritura dice, y esa es mi tarea, que usted entienda lo que la Escritura dice, usted actúa en base a su propia convicción, en base a su propia fe, en base a su propio entendimiento, y entonces hace las cosas correctamente. Pero cuando alguien tiene el cerebro lavado, como algunos dicen, o que sencillamente es una persona manipulada, esa persona no puede hacer nada por sí misma, depende de que otro le diga qué debe hacer. Pero lo que Pablo está haciendo es preparándonos para tomar buenas decisiones, preparándonos para tener buenas acciones, preparándonos para decidir por lo correcto. Y gloria a Dios por su palabra, amén. Entonces, ¿cuánto van a escuchar las recomendaciones de Dios? Entonces, en esta mañana vamos a aprender eso. No podemos contradecir las recomendaciones de Dios. Si Dios dice que si un incrédulo no quiere vivir con un creyente y dice, sepárese, ¿qué debe hacer entonces el creyente? Ah, no, pero yo digo, no, sí, tienes que aguantar. Si no, no le des el divorcio. Tú no sabes si en 40, en 50, en 70 años, él cambia. Si es Dios verdaderamente en tu corazón y en tu mente, si es a través de la oración que tú sientes que debes seguir allí, es una cosa muy diferente. Pero que no sea porque otro te dijo. Porque en ese vaivén de que el incrédulo no quiere vivir contigo, de que él no quiere, ¿cómo sabemos que no quiere vivir conmigo? No solamente porque me lo dice, sino porque como vive y cómo se comporta. Una persona que me maltrata, una persona que abusa de mí, una persona que no me toma en cuenta, una persona que no realmente me respeta, esa persona no puede querer vivir conmigo. ¿Cómo puede alguien querer vivir con otro cuando no tiene la más mínima, el más mínimo respeto o consideración por el otro? Entonces, a veces no hay que ser muy entendido para comprender quién quiere vivir con alguien y quién no. Desde luego, Dios no está diciendo, si un incrédulo hizo esto, sepárate. No, Él está diciendo, si él, no yo. Porque lo que está sucediendo es que mucha gente no quiere seguir viviendo con el hombre o con la mujer que anduvo en el mundo. Ahora es salvo, ahora se dio cuenta que es un sinvergüenza. Pero no se trata de que yo soy el que decido no voy a vivir contigo o no voy a vivir con ella. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que se opone, Él es el que insiste, Él es el que quiere. Y tampoco significa que el día de hoy si me dice no quiero vivir contigo, salgo alegre corriendo. Ay, yo estaba esperando que me lo dijera porque tengo un justificativo para separarme. Así hay muchos. Entonces podrán justificarse a sí mismos, pero Dios que conoce el corazón y que sabe todas las cosas, dice, tú no has hecho nada en absoluto por mantener tu matrimonio. No te has esforzado. Entonces eres tan responsable como Él, aunque Él es incrédulo.
Entonces debemos escuchar la recomendación. Si el hombre o mujer no creyente consiente en vivir y permanecer casado, no lo abandone, dice la Biblia, en el versículo 11. Ah, sí, que bueno, ya eres cristiano, chévere. Eso no es tan fácil. No podemos vivir como queremos y ahora queremos a una sierva y a un siervo. Ay, a un hombre dulce y tierno. Ay, sí, quiero que sea así. No, ahora tienes que andar con lo que tienes y tienes que rogar a Dios por él. Tienes que tener paciencia con él, así como Dios tuvo paciencia contigo. Pero la Biblia dice que si alguien cree en el Señor, porque aquí puede creer alguno de los dos estamos en el mundo, yo conocí al Señor, pero debo seguir viviendo con él, dice la Biblia. Si él consiente en vivir conmigo, si él consiste, si él quiere. Porque como les dije la otra vez, hay hermanas que están casados o hermanos que están casados con personas que no son cristianas. Y aunque no son cristianos, aunque no han nacido de nuevo y aunque no son salvos, respetan a su mujer, son conscientes de la mujer que tienen, la valoran y son buenos esposos y buenas esposas. E independientemente que no son salvos. A veces son mejores que muchos que son salvos. O que son creyentes y que cargan la Biblia bajo el brazo y se presinan y Virgen purísima y castísima. A veces son mejores. Da pena decirlo, pero es la realidad. Entonces Dios dice que en este caso, si un hombre o una mujer que no sea creyente decide seguir viviendo con el creyente, no debe ser abandonado. Esa es la recomendación, no lo abandone. Pero, y gloria a Dios por los peros, a mí me gustan los peros. Siempre hay un pero. Un pero para bien o un pero para mal. ¿Quieres vivir la vida como tú quieres? Ok, vívela. Pero, ¿quieres vivir y hacer las cosas correctas? Sí, pero aquí están las consecuencias de hacer lo correcto. Y siempre hay un pero. Si el incrédulo, o sea, el no creyente, se separa, eso equivale a divorcio. La palabra separar allí viene de una palabra griega que se dice o se pronuncia como la palabra que nosotros conocemos, chorizo, pero no es de ajo. Esa palabra, en su significado original, significa divorcio. Entonces, cuando usted lee la Escritura de la manera que es, usted comienza a entender ciertas cosas. Si el incrédulo, o sea, el no creyente, desea separarse, desea abandonar a su cónyuge, eso equivale a divorcio. Él quiere divorciarse, él decide eso y no hay forma ni manera, entonces Dios dice, sepárese. El hermano o la hermana que está en esa condición, a raíz de la decisión de su obstinado corazón y su mente, le dice, tengo que separarme, no quiero vivir contigo, no me gustan la gente que usa falda, dicen algunos, no me gusta la que usa pantalón, yo no quiero vivir contigo, estoy cansado, ya tú no vas conmigo donde íbamos antes, ya tú no bebes las 5, 3, 4 cajas que nos tomábamos antes y me siento mal, yo quiero una mujer borracha. Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Yo quiero la mujer de antes, la que me lanzaba el sartén, la que yo le lanzaba el palo de escoba y de vez en cuando nos sacábamos las abuelas y así quiero vivir yo. No quiero una mujer pasiva, no quiero una mujer tranquila, no quiero una mujer que no rezonga, no quiero una mujer que no me lleva a la contraria, no quiero una mujer que no me manipule. Yo quiero una mujer como antes. Bueno, es triste, ¿verdad? Pero cada cabeza es un mundo. Entonces la mujer dice, no, yo quiero respetarte, yo quiero seguir viviendo contigo, yo te amo, más bien doy gracias a Dios que conocí a Cristo, te pido perdón por mis errores, por lo que antes hacía, ahora quiero comportarme como corresponde. No, yo no te quiero así, no te puedo perdonar eso. Todo te lo perdono, menos que sea evangélica. Sucede. Él decide eso. No hay forma ni manera. Mire, hemos orado, tenemos tiempo pidiendo a Dios, hemos hablado con el pastor, le hemos dado el consejo al hombre. Mira, pero tranquilo, Felipe, ella es libre, ella es tu esposa, tú puedes decidir con ella qué hacer. Sí, pero no, yo no quiero vivir con ella, no me gusta, estoy cansado, me da vergüenza que ande con una Biblia, que la gente me diga que mi mujer es una evangélica. Hay cosas complejas como ese, que la gente decide separarse de su mujer porque le da pena que sus amigos le digan que su mujer es evangélica. Prefiero que me digan el venado, pero jamás evangélica. Hay tantas cosas que usted ni se imagina, hermano, por lo que la gente decide separarse, un incrédulo decide separarse. Entonces la Biblia dice, si no hay forma ni manera, sepárese. Eso es, tienes el permiso, porque ya no hay más nada que hacer. Él es el que no quiere vivir contigo, de separarte. Y no hay ningún problema.
Ni nadie en la iglesia puede señalarme y decirme divorciada, ni nadie puede decirme tú eres una rejuntada, un no sé qué. Hoy mucho cuidado, ¿cuántas veces no señalan a la gente y la juzgan sin saber qué pasó? Porque alguien puede hablar mal, no, es una mujer divorciada, pero tú sabes qué pasó. Tú sabes qué vivió ella. Tú sabes la legalidad de su estado en el que ella se encuentra y quién fue quien le da esa libertad. Si no lo sabe, no puede decir nada. Si no lo sabe, no puede hablar. Si no lo sabe, no puede criticar. Si no lo sabe, no puede señalar. E incluso si lo sabe, tampoco es su problema. Y deje que el especialista, en este caso Dios, y a quien Él designó, sea el que evalúe el asunto. Pero es muy fácil levantar la mano, ¿sí o no? Pero nadie sabe cómo vive cada quien en su casa, ¿no? En el hogar. Y si Dios dice sepárese, voy a decir yo como pastor, no, yo creo que Pablo se echó un pelón, se equivocó, está confundido, tenía una mala teología, pero aquí no vamos a hacer lo que Pablo dice, sino lo que Dios dice. Usted sigue aguantando, hermano. A la final los ojos se van acostumbrando. Las mejillas se fortalecen. No importa todo lo que le haga. Más sufrió Cristo, hermana. Y Él no abandonó la cruz. Siga cargando su cruz. Qué consejo, ¿no? Siga, hermana. Siga. Hay gente que piensa así. Pero la Biblia no piensa así. La Biblia no piensa de esa manera. Tienes entonces permiso para divorciarte. No es que tú o yo debamos promover el divorcio, para nada, eso no es lo que hemos enseñado. Si usted ha escuchado el resto de las enseñanzas, sabe que no se promueve el divorciarse, no se promueve el divorcio. No es eso, para nada en lo absoluto. Pero si un incrédulo no consciente no quiere vivir con su cónyuge cristiano y quiere divorciarse, pues entonces sepárese, dice la Biblia. No podemos hacer absolutamente nada. Miren, no hay nada más difícil que estar con alguien que no quiere estar con el otro. Por más que todos hablen, opinen y digan, no se puede hacer nada. No quiere esa persona vivir con el otro, no quiere. Otra versión dice lo siguiente: en cambio, si el esposo o la esposa, que no es creyente, insiste en irse, deje que se vaya. Si uno de los cónyuges, sea el hombre o la mujer, que no es creyente, y acuérdense que no estamos hablando de cristianos para que después no salgan confundidos. No estamos hablando de dos que ya conocían a Cristo y se casaron. No estamos hablando de dos que estaban en el mundo y se divorciaron en el mundo y llegaron. Estamos hablando de dos casados y uno de los dos llegó a Cristo. Y el que no llegó a Cristo no quiere vivir con la que aceptó al Señor. Es otro concepto, otra fórmula. No es lo mismo para todos. Entonces sea usted entendido en esto. Y esta versión me gusta porque dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, insiste significa que él no... O sea, cuando alguien insiste, ¿qué vemos nosotros en una insistencia? Fíjense que no dice la primera vez que te dijo. No dice, si él te nombra esto, sal corriendo buscando al abogado. No, si él insiste, me perturba, ¿sabe? Quiero el divorcio, no aguanto, no te soporto, no te quiero, te odio. Bueno, palabras que son terribles. Y constantemente me perturba, constantemente me hace cosas. Quizás no me ha pegado con la fuerza de un hombre, pero con las palabras me está abatiendo y de repente me agarra un brazo y me batuquea y de repente me hace cosas, hermano. Cosas feas, como por ejemplo, no vino hoy, no vino ayer, no vino antier. Pasó 15 días por fuera, volvió a llegar y me dijo, buenos días, aquí estoy. Sírveme comida. Ay, pero qué chévere, ¿no? No, hay que soportar, sírvele la comida. Entonces él no cumple su deber conyugal porque él no tiene necesidad, él no quiere estar conmigo. Pero el hecho de que no quiera estar conmigo o contigo no significa que no esté con otro o con otra. Entonces hay una cantidad de cosas allí por las cuales usted comienza entonces a entender por qué Dios o por qué Pablo usa los términos que usa. Porque uno puede ser cristiano, hermano, pero el cristiano es de carne y hueso, ¿sí o no? Como decía el poeta, yo no soy la roca que golpea la ola, yo soy de carne y hueso, padezco y tengo sentimientos. Y Dios sabe eso. Si no lo supiera, no dejara soluciones. Pero Él sabe, Él conoce cada situación, cada circunstancia, Él la conoce. Si Él insiste en irse, si todo lo que Él busca como solución y excusa es irse, dejen que se vaya.
En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. No en servidumbre, dice la Reina Valera. La palabra servidumbre significa en esclavitud. No están llamados a vivir en esclavitud. Una cosa es el amor y otra cosa es ser esclava de otro o esclava de otra. Dios no nos llamó a nosotros a servidumbre. Ahora entiéndase esto, que solo aplica a personas que ya estaban casadas antes de conocer a Cristo. Uno de los cónyuges aceptó a Cristo y el otro no quiere vivir con el creyente. Y que la separación es voluntad del otro, no del creyente. El creyente no le puede decir al no creyente: me quiero separar de ti porque tú no me acompañas los domingos a la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia eso? Me quiero separar de ti porque tú no lees la Biblia conmigo. Me quiero separar de ti porque tú no oras conmigo. No, la Biblia no dice eso. Entiéndase claramente, mis amados hermanos, que es el otro, el no creyente, el que quiere separarse. La separación es voluntad del que no es creyente, no del creyente. No fue usted quien originó la propuesta. No debe usted correr al cónyuge no creyente y tampoco debe aceptar el divorcio de buenas a primeras sin trabajar. ¿Quiero el divorcio? Yo también. ¿Cuándo firmamos? ¿Lo buscas tú o lo busco yo? Qué bueno. Por lo menos te sinceraste. Eso es lo que estaba esperando yo. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque eso significa que ni uno quería al otro ni el otro quería al otro. No lo amaba. O sea que fue una hipocresía todo este tiempo. Incluso estando en el Señor fue un hipócrita. Y para los que dicen: ya no lo amo, en Cristo nosotros hemos descubierto que eso es falso. Porque el amor nunca deja de ser. No busca lo suyo propio, no es ansioso, no es rencoroso, no guarda rencor, no se irrita, no busca su propio bien, sino el bien del otro. Si no tiene a Cristo, desde luego no lo entiende. Pero nosotros sabemos que el amor no se acaba. Puede que esté perturbado, puede que esté afectado, puede que esté de una manera u otra apaciguado. ¿Por qué? Por las cosas que el otro hace, que nos hieren, que nos duelen. Pero ¿cuántas veces no nos hacen los hijos cosas a nosotros? Y el amor sigue estando por los hijos, e independientemente de lo que han hecho. Y cuando uno ama a una persona, o esa persona lo ama a uno, cuando hay amor, hermano, ¿cuántas cosas no se han perdonado? ¿Cuántas cosas no se han pasado por alto? Cuando hay un genuino arrepentimiento, desde luego. Cuando esa persona de verdad reconoce lo que hizo y está dispuesto a no volverlo a hacer. Pero también sabemos que hay un falso arrepentimiento, ¿sí o no? El falso arrepentimiento se descubre por los frutos. Así como el cristiano que dice que se arrepintió y sigue viviendo igual, así el que pide perdón a su esposa y sigue haciendo lo mismo no se ha arrepentido tampoco de lo que hizo. Pero a veces mucha gente ve esto como una oportunidad, como un momento. No está trabajando. Cuando digo trabajar por su matrimonio, me refiero a buscar ayuda, a tener paciencia. Me refiero a orar por él. Me refiero a tratar de decir: bueno, Señor, tú sabes que no me quiero divorciar. Estoy orando, Señor, porque yo amo a ese hombre y bueno, quiero lo mejor para él. Y quisiera, Señor, que tú trates con él, tomándote un tiempo, teniendo paciencia, escuchando lo que dice, pero tampoco echándole más leña al fuego para que la locomotora camine más rápido. Sino que estoy allí, Señor, trabajando por mi matrimonio. Quiero que funcione, sin involucrarme por salvar su matrimonio. Hay personas que no se involucran por salvar su matrimonio. O sea, ellos ni quieren ni están interesados por hacer nada, por mover absolutamente ninguna mano, ni hacer ningún esfuerzo porque el matrimonio funcione. Cuando uno ama, uno hace todo lo que esté a nuestro alcance para salvar el matrimonio. Pero cuando alguien no ama a otro, no va a mover absolutamente nada. A ese punto llega mucha gente que no trabaja por su matrimonio, que no se involucra por salvar su matrimonio. Que eso no sea el resultado de algo, o mejor dicho, que eso sea el resultado de algo que se me escapó de mis manos. Yo soy una creyente, o yo soy un creyente, amo a mi mujer o amo a mi esposo, él no quiere vivir conmigo, yo hice todo lo humanamente posible, todo lo que estuvo a mi alcance como cristiana o como cristiano para que esto funcionara. Si se escapó de mis manos, bueno, voy a hacer lo que Dios dice. Él no quiere vivir conmigo, insiste, es lo que Él quiere, entonces me separo. Así dice la Biblia. Pero que sea eso, que ya se haya escapado de sus manos,
La intención aquí es ver cómo Dios, en justicia, en su gracia y amor, cuida de los afectados. En este caso, ¿el afectado quién es? El hermano o la hermana que es creyente, ¿verdad? Porque quien está abandonando al otro es el no creyente. Y Dios, en su misericordia y en su justicia, cuida de los afectados. Ya cuando no se puede hacer más nada, ofrece esa solución al creyente. Y es lo que dice la Biblia en ese verso 15. No está llamando a la hermana o al hermano, dice, no está llamado la hermana o el hermano a estar sujeto a servidumbre, o sea, a esclavitud. No puede ser posible que nosotros como cristianos apoyemos eso. No puede ser posible que nosotros como cristianos aleguemos cualquier excusa para defender lo indefendible. No está llamado un hermano o una hermana a estar en un estado de servidumbre, a un estado de esclavitud, expuesta al maltrato, al abuso, a conflicto, a confusión, a crítica, a la falta de los deberes conyugales. Cuando un hombre y una mujer no quieren seguir viviendo con su cónyuge, comienza a tener un comportamiento hostil y abusivo. Hostil y abusivo. No es lo mismo cuando alguien está molesto por su esposo o su esposa tomó una decisión de seguir a Cristo y lo afecta por un tiempo, pero eso no significa que voy a convertirme en un tipo o en una mujer hostil, abusiva, maltratador, criticador de todo lo que hace, poniéndole todas las trabas posibles, y los hay. Hay personas que por causa de su fe, los esposos han hecho cosas tremendas y fuertes, incluso impidiéndole tener la libertad de tener su comunión con Dios. Entonces, la Biblia sí habla al respecto, mis amados hermanos. Entonces, cuando un cónyuge comienza a tener un comportamiento hostil y abusivo, incluso a tener un trato peligroso, a ponerle la mano encima, a creer que tiene un esclavo literal porque le pego cuando quiero y le doy con la correa o con lo que sea. Cuando una persona llega a ese momento o ese tiempo en el cual se vuelve en un trato peligroso, hostil, abusivo, y también comienza a chantajear a la otra persona o al cónyuge, ya sea hombre o mujer, a chantajearla, ¿de qué forma y de qué manera? Con frases, tú eres cristiana, tú eres cristiano. Bueno, si tú eres cristiana y si tú eres cristiano, entonces aguanta callada, aguanta callado. No puedes quejarte, no puedes hablar, no puedes decir nada. Ah, estás viendo que tú no eres ninguna cristiana. Estás viendo que tú no eres ninguna evangélica. Estás viendo que tú no eres nada, tú eres la misma de siempre, y comienza aquel chantaje y aquel abuso constante, ¿no? Manipulación. Un chantaje constante, constantemente chantajeándola con esa frase. Eres cristiana, no eres cristiano, tienes que aguantar, tienes que aceptar, y en algunos casos usando la palabra de Dios de manera distorsionada para manipular al cónyuge. En tales casos el hermano o la hermana debe más bien ceder ante su deseo de separación. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si quiere separar, nos separaremos. Que le diga lo que quiera, ni modo. Dios conoce mi corazón y deseo lo mejor para ti. Te perdono. Dios tenga misericordia de ti. Voy a orar por ti. Nos estamos separando, pero no eres mi enemigo. No soy tu enemiga, aunque tú crees que yo soy tu enemigo, pero no lo soy. Y en verdad orar por esa persona, por esa alma. Orar por esa persona. Entonces debe ceder ante su deseo de separación por parte de su cónyuge. Si así lo quiere, pues así será. La conducta demuestra que no tiene deseo de vivir con el creyente. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. No era que Pablo estaba diciendo, ¿quiénes aquí se quieren separar? Vamos a aprovechar que hoy estoy haciendo en combo. Los que se quieran separar vengan en combo de lotes de 15, de 20, que hoy hay un día de divorcio y voy a cobrar uno solo. Venga fulano, aquí está, ya está listo, aquí está el documento, aquí está el papel. ¿Cuántos más? Aprovechen. No era eso. Se te necesita tener una mente muy mala y un corazón muy malo para pensar que eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces ahí está la Biblia. Ahora en el verso 16 dice lo siguiente. El verso 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Bueno, con este versículo podemos nosotros desgraciarle la vida a un hombre o a una mujer.
Porque algunos piensan y creen que el hombre se va a salvar por la mujer o por el hombre. Una cosa es que ella sea un testimonio viviente allí, que ella sea un testigo de Cristo allí, que ella pueda hablarle a su esposo o a su esposa, pero el Pablo no está diciendo que el hombre se va a salvar porque vive conmigo. Hay hermanas que se le ha muerto el marido en el mundo, con 30 y 40 años de casado, y no hubo arrepentimiento. Es culpa de la hermana. ¿Es salvo el esposo porque vivió con ella? ¿Es salvo la mujer porque vivió con él? No es salvo, hermana. Nadie se salva por vivir con un evangélico. Así como no hay hijos salvos porque nacieron en hogares cristianos, tampoco hay esposos salvos porque viven con mujeres o con hombres cristianos. La gente se salva por medio de la fe en Jesucristo, por haber puesto su confianza en su Salvador y por haberse arrepentido de sus pecados. Pero no se salvan porque mi mujer es creyente, ¿no? Hay gente que tiene como una especie de misticismo con eso. Ay, no, si mi mujer es cristiana. Y no, y ahora por mí me va a ir bien. Te va a ir bien si obedeces. No sé si han visto el video del que quiere comer macarrones. Y la mujer cristiana, él queriendo engañar a su esposa, diciéndole mentira. Y la mujer dice, bueno, yo voy a orar por ti, mi amor. Señor, si mi esposo va a trabajar, bendícelo. Que le vaya bien, ábrele puertas, Señor. Pero si mi esposo, Señor, va a hacer todo lo contrario, Señor, quítamelo del camino, Señor, consúmelo en tu ira. Entonces el hombre dijo, no, yo como que me voy a quedar, mi amor, es verdad lo que tú dices. Es mejor que me quede, porque ¿qué voy a hacer yo por ahí hoy? En verdad hay mucha gente malintencionada, mis hermanos, que se aprovechan, que abusan, pero lo que no saben ellos es que hay un Dios que pelea por uno o por el otro, que no va a aceptar ni va a permitir tanto abuso por parte uno del otro. O sea, a veces uno no necesita defenderse tanto, Dios te defiende. Dios es el que se encarga de ti, Él es el que va a defenderte, porque cuando alguien te está dañando a ti, cuando alguien te hace la vida imposible a ti, cuando alguien quiere destruirte a ti, no solamente se está metiendo contigo, tiene que entender que tú tienes un amo, tienes un dueño, a quien obedeces, a quien respetas, a quien honras, y el Señor se va a encargar de esa persona. Ahora, ¿por qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué sabes tú? Puede ser que sí, puede ser que no. Ni yo lo sé, pudiera decir Pablo, si hubiese querido decirlo. ¿Qué sabes tú? No hay ninguna garantía. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar un texto que diga, sigue viviendo con él a pesar de todas las cosas, igual él va a ser salvo. Pero el hecho de que la Biblia diga, ¿qué sabes tú, mujer? Pero también dice, ¿o qué sabes tú, marido, si harás salvo a tu mujer? Esto, mis amados hermanos, debe entenderse muy bien. Debe entenderse claramente. Un hombre o una mujer no se salva por vivir con un creyente. Se salva solamente por arrepentirse de sus pecados, aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. La mujer o el hombre creyente es solo un testimonio viviente para el cónyuge inconverso, pero ningún creyente está llamado a vivir con un incrédulo que no quiera vivir con él o con ella. No está llamado, no es el consejo de Dios, no es lo que Dios enseña, no está llamado a aceptar maltratos o abusos de cualquier tipo. Yo no seré el pastor más versado, pero creo que hay que tener 4 dedos de frente, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando en una situación y en un caso. Es más, usted es cómplice de un asesinato cuando usted conoce y sabe ciertas situaciones y ha sido usted quien ha dicho, no, quédate allí aguantando que estamos orando por ti. Y si eso se descubre y tiene familia que le duela al muerto, que siempre sucede así, cada muerto, por muy que sea, tiene quien le duela a su muerto, a la gente le duele su familia. Y supongamos que esa hermana era una joven, una pobre muchacha que en su ignorancia, en su amor por Dios y creyendo en las personas que tenía al frente como líderes, la mantuvieron en ese estado, y un padre inconverso o un hermano inconverso descubre eso y sabe que el pastor sabía. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bajo una investigación, bajo una clara documentación de los hechos de qué era lo que estaba pasando. Eres responsable de una manera u otra. Yo no puedo decidir por ustedes, pero sí puedo informarles a ustedes. Y ustedes tienen que tomar su propia decisión. Es distinto que el pastor o la iglesia te haya aconsejado algo y tú decidiste hacer otra cosa. Ya es otra cosa muy distinta. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice. No puedes andar por la vida diciéndole a la gente, mira, la Biblia dice, ¿qué sabes tú, mujer? ¿Pero qué significa eso?
¿Y qué sabes tú, pastor, si esa mujer se muere hoy? ¿O qué sabes tú, hermano fulano o hermana fulana, si el tipo la mata, si le ha amenazado, si le ha echado tiros al aire o la ha tratado de matar y la ha pelado? No significa que vaya a ser constantemente. Si en algunas ocasiones la ha maltratado, le ha pegado, ustedes han visto que ha tenido que sacarla al hospital. Tiene muletas, no porque quiso, le tocó. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que la voluntad de Dios es esa? Pero hay quien lo enseña. Hay quien lo dice. Hay quien lo enseña. Entonces no está llamado a vivir con un incrédulo que no quiera vivir con él. Dios lo sabe. Dios sabía que cuando los judíos no querían a una de las mujeres que tenían en casa, le pasaban la mujer por el frente. O sea, Dios no aprueba la poligamia, pero ellos decidieron tener otras mujeres. Imagínate aquel que llevaba a Penina y a la otra mujer, a Ana, para el templo, una con hijo y la otra sin hijo. Y una lloraba, Señor, yo quiero un hijo. Y vivía con las dos. Cualquiera pensará y creerá que eso es correcto y que Dios está de acuerdo con eso, pero Dios no está de acuerdo con eso. Debe ser torturoso o doloroso para una mujer tener que saber que yo no te puedo dar hijo, pero anda con la mujer que sí te da hijo. Conviviendo quizás en el mismo techo o con una piecita aquí y allá donde está el portón está la otra pieza. Y bueno, tienes que lidiar con eso, o sea, son emociones. A la final yo las quiero a las dos. No es fácil, hermano. Y hay gente que no actúa de manera correcta. Hay personas que les toca vivir ciertas condiciones, ciertas situaciones. Y créame, tal vez a mí no me duele, tal vez a usted no le duele, pero Dios sí sabe lo que esa persona o ese hombre viven. En algunos casos son los hombres los que están sufriendo. Años atrás la gente decía son los hombres nada más. No, las mujeres. Hay hombres ahora en esa posición, en esa situación tan difícil, tan fuerte. Y para ellos cabe lo mismo que cabe para las mujeres. No estamos en defensa de uno ni del otro, sino de lo correcto y de lo justo. Entonces no estamos llamados a aceptar maltrato, abuso de ningún tipo, mis hermanos. Porque si nosotros aceptamos eso, que somos supuestamente la voz de Dios aquí en la tierra a través de su palabra, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Creyendo que él o ella será salvo por el hecho de permanecer casados, a pesar de los motivos, mis amados hermanos, y de las esperanzas, la probabilidad de llevar su cónyuge a Cristo es mínima. Solamente el poder de Dios puede cambiarlo y transformarlo. Su oración constante, rogando al Señor para que su corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Pero las garantías son mínimas. Son mínimas. Si el cónyuge permanece en el matrimonio de mala gana o a regañadiente, no va a haber forma ni de que usted le hable de Cristo. Porque hay tipos que desde que llegan, la señalan y se la juran. Por esta. No quiero escucharte, no quiero que me hable, no me digas nada. Estoy aquí por mi muchacho. Apenas tenga los 18, apenas se sepa defender, te dejo. Así hay casos. ¿Y qué va a hacer? No, yo quiero seguir viviendo contigo, pero yo no. ¿Qué quieres? ¿Que meta a la otra mujer aquí en la casa? ¿Que esté en el otro cuarto y tú en el otro cuarto? Tendrá que ser muy piadosa para decir, sí, está bien, no hay problema. Sería una distorsión de la palabra piedad. Pero no es lo que significa piedad. No puede estar en un matrimonio de mala gana o a regañadiente. La probabilidad es menor y la destrucción de la paz familiar está asegurada. Ahí no va a haber paz en ese hogar. Va a ser difícil, va a ser complicado. Por eso el Señor, mis amados hermanos, nos da la opción de separarse. Si él o ella no quiere seguir conviviendo, ¿qué nos tocará? Orar por la persona. Orar por ese hombre, por esa mujer, pedir al Señor misericordia y que la palabra que le hablamos o le predicamos en algunos momentos haga efecto, requiriendo en él o permitiendo en él un cambio de su conducta, de su actitud. Que Dios pueda obrar en él para salvación. Es lo que nos toca, es lo que nos queda. No podemos hacer más nada. Aquí está todo, mis hermanos. Todo está aquí en la palabra de Dios.
Todo está allí plasmado de manera clara y detallada. Que Dios nos ayude, amén, a poner por obra su palabra, a aceptar lo que dice. Y que también tengamos la capacidad de poder entender la intención verdaderamente que Él tiene a través de estos textos. No es que Dios desea que usted salga corriendo y que se contente y que busque por todos los medios que Él le diga eso o ella le diga eso, no. Pero hay circunstancias ajenas a su voluntad que se van a presentar en un matrimonio y la única solución que el Señor ofrece es sepárese. No es ni siquiera un consejo, es un mandamiento. Si Él no quiere vivir con usted, entonces sepárese, porque a paz nos llamó Dios. Entonces, ¿por qué les digo que Dios nos ayude a poner por obra su palabra y a usarla correctamente según sea el caso y según sea su aplicación? Porque no aplica para todos. Porque no puede ser lo mismo para los que son creyentes, no puede ser lo mismo para los que están en el Señor. No, son dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de dos personas que no conocen la palabra. En cambio, dos creyentes tienen al Espíritu Santo dentro, tienen a un Dios, tienen a su palabra y tienen un consejo para cada uno. Pero en este caso no aplica porque esa persona no tiene temor de Dios, no conoce al Señor, no desea, no quiere. Usted ha hecho lo humanamente posible, pero las cosas se dieron así. Entonces, que Dios permita que nosotros podamos tomar decisiones sabias, mis hermanos, y hacer lo correcto. Y que usted haya podido entender en esta mañana será de mucha bendición. Que podamos realmente como iglesia jactarnos no de lo que creemos ni de lo que nos parece, sino de lo que Dios realmente dice. Y si usted puede ver, tocamos los temas de los que no eran creyentes y llegaron así, o se habían divorciado en el mundo, llegaron a la iglesia, esos tienen posibilidad de casarse. Hablamos de que los que están en el Señor mandaba a Dios, no Pablo, a que no se separasen. Y si se separan, quédense sin casar. Y si después que están separados entienden que no quieren estar solos, entonces reconcíliese con su marido o con su mujer. Y luego tenemos ahora este caso, que es totalmente distinto. Vamos a orar entonces en esta mañana.